Bienvenidos a la Biblioteca Podcast. Cada semana nos sumergimos en las páginas de los grandes libros, clásicos y actuales, para darles una nueva voz. Si te apasiona la lectura, suscríbete y activa la campanita para no perderte los nuevos episodios y acompáñanos en este apasionante viaje. Recuerda que en la descripción puedes encontrar el enlace al resumen completo en texto de este episodio. Hay libros que se leen y hay libros que se viven. El alquimista, de Paulo Coelho, es de los segundos. Esta semana exploramos el fenómeno mundial que inspiró a millones de personas a buscar su leyenda personal y a encontrar la magia que se esconde en los lugares más inesperados. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy, nos vamos a adentrar en un mundo muy simbólico, el de El alquimista, de Paulo Coelho. Vamos a explorar el prefacio, el prólogo y bastantes pasajes clave de la primera mitad del libro. Un libro que ha marcado a mucha gente, ¿verdad? Lleno de metáforas. Exacto. De hecho, Coelho mismo lo dice en el prefacio, ¿no? Esto no va de química, de transformar plomo en oro, literalmente. Él mismo cuenta que se pasó, 11 años estudiando alquimia. Y estaba frustrado, con los símbolos, los dragones, los leones, y sin resultados prácticos. Claro, es que buscaba algo que no era por ahí, al menos no al principio. Cuenta que se topó con charlatanes, que tuvo una crisis personal fuerte. Sí, un colapso, dice. Y ahí fue cuando entendió que la alquimia era otra cosa, ¿no? Justo. El texto la presenta como eso, una metáfora de la transformación interior, de buscar, digamos, el alma del mundo, que recuerda un poco a lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, ¿verdad? Ajá. Y habla de 3 tipos de alquimistas, según le dijo su maestro. Sí, eso es interesante. Están los que son imprecisos por ignorancia, simplemente no saben. Luego los que son imprecisos porque saben mucho, pero usan un lenguaje simbólico, que va directo al corazón, no a la cabeza. Vale. Y el tercer tipo, ese decías que era fascinante. Ese es el clave, yo creo. Son los que viven la alquimia sin siquiera saber que existe. Son personas que, a través de su vida normal, de sus elecciones, de su manera de estar en el mundo, descubren la piedra filosofal. Realizan su gran obra. Entiendo. Sin necesidad de libros ni matraces. Exacto. Viviendo su verdad. Coelho pone el ejemplo del monje malabarista, ¿te acuerdas? Sí, que hacía malabares con naranjas para el niño Jesús. Eso es. Y su ofrenda, tan humilde, tan auténtica, le agradó más que los poemas súper elaborados de los otros monjes. Ilustra perfectamente a ese tercer tipo de alquimista. La autenticidad es la clave. Entonces la idea central del prefacio sería que esa gran obra, esa realización personal, esa conexión profunda con el alma del mundo, no es algo para 4 elegidos. Para nada. Es una posibilidad abierta a todos. La alquimia como símbolo del desarrollo personal, espiritual, al alcance de cualquiera que se atreva, digamos, a ser auténtico. Muy potente como inicio. Y luego, en el prólogo, le da una vuelta de tuerca al mito de Narciso. Cita a Oscar Wilde. Ah, sí. Esa versión es genial. El lago no llora por Narciso porque fuera guapo, que ni se había fijado, dice. No, llora porque en los ojos de Narciso el lago veía reflejada su propia belleza. ¡Qué giro! Es un giro brillante, ¿sí? Habla de la percepción, del reflejo, de cómo lo que vemos fuera en los demás muchas veces nos está hablando de nosotros mismos. Prepara muy bien el terreno, ¿no? Para entender que el viaje de Santiago, el protagonista, no va a ser solo moverse por el mapa. Claro, va a ser un viaje hacia adentro también, a través de lo que se encuentra. Pues venga, entremos ya en la historia de Santiago, el pastor andaluz. Una vida sencilla, ¿no? Nómada, con sus ovejas. Duerme en una iglesia abandonada, curioso detalle, con un sicómoro, un árbol creciendo dentro. Sí, un espacio muy simbólico ya de por sí. Y tiene un sueño que se repite. Un niño le dice que vaya a las pirámides de Egipto, que allí hay un tesoro. Sí, pero también una cierta rutina, una comodidad. ¿Y las ovejas? Las ovejas son la dependencia. Han olvidado su instinto, dice el texto. Solo les preocupa el agua y la comida. Podrían ser una metáfora de la gente que no sigue sus sueños, ¿no? De la conformidad. Tiene sentido. Y el sueño recurrente, claro, es la llamada.
la llamada a la aventura, a eso que luego llamará la leyenda personal, y surge justo ahí, en ese lugar donde lo sagrado abandonado se mezcla con la naturaleza viva. Luego descubrimos más de Santiago. Que estudió en el seminario hasta los 16. Sí, pero lo dejó. Eligió ser pastor para cumplir su sueño de viajar. Iba en contra de lo que quería su padre. Pero bueno, El padre al final le apoya un poco, ¿no? Le da 3 monedas de oro antiguas. Sí, y Santiago tiene esa frase clave. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. totalmente. Esa es la chispa. Y con esa idea va a Tarifa. Busca una gitana, una adivina, para que le interprete el sueño. La gitana. Bueno, parece un personaje un poco rudimentario, ¿no? Pero es el primer empujón. Su método es curioso. Parece un rezo. Le hace jurar sobre el Sagrado Corazón. Y la interpretación es súper directa. Vete a las pirámides, allí hay un tesoro que te hará rico. Eso sí, me das la 10ª parte cuando lo encuentres. Santiago se queda un poco chafado, ¿no? Esperaba algo más, no sé, misterioso. Claro, pero ahí está una de las ideas del libro. Las cosas simples son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. La gitana ya le planta la idea de los sueños como el lenguaje de Dios. Y justo después de esa decepción inicial, en la misma plaza de Tarifa, Aparece el Melquisedec, el anciano misterioso el rey de Salem. empieza criticando el libro que lee Santiago. Un libro que, según Melquisedec, habla de la incapacidad que las personas tienen para escoger su propio destino. Y ahí suelta la bomba. La mayor mentira del mundo. Exacto. ¿Y cuál es? Pues esa idea de que llega un punto en que perdemos el control de nuestra vida y todo pasa a ser gobernado por el destino. La resignación. Y frente a esa mentira, Presenta el concepto clave de todo el libro, la leyenda personal. que define como Aquello que siempre deseaste hacer. Algo que de joven ves claro, posible, sin miedo. pero que luego, dice, una fuerza misteriosa intenta convencerte de que es imposible. Aunque, ojo, esa fuerza en realidad te está preparando, te está curtiendo el espíritu y la voluntad. Es parte del proceso. Vale, o sea, no es una fuerza negativa en sí. No necesariamente. Es un desafío. Y entonces revela la gran verdad. Si deseas algo con mucha fuerza, es porque ese deseo nació en el alma del universo. Es tu misión aquí. Y de ahí la frase más famosa del libro, probablemente. Cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Una idea muy poderosa, muy motivadora. Para demostrar quién es, Melquisedec le cuenta a Santiago cosas íntimas que nadie sabía, escritas en la arena. Le cuenta historias de otros que abandonaron sus sueños. Como el vendedor de palomitas. O el buscador de esmeraldas que casi se rinde justo antes de encontrar la piedra. Historias para ilustrar su punto. Y entonces viene la condición. Le pide la 10ª parte de sus ovejas. Pero ahora, no una promesa sobre el tesoro futuro. Eso es crucial. El compromiso tiene que ser presente. Le dice, si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. Hay que apostar ahora. Tiene lógica. Y le da las piedras Urim y Tumim, la blanca y la negra para el sí y el no, como ayuda para leer las señales. Pero insiste, las decisiones son tuyas, no te apoyes solo en esto. Antes de irse le cuenta una última historia. La parábola del secreto de la felicidad. Ah, sí, la del joven, el sabio, el palacio y la cuchara con las 2 gotas de aceite. La moraleja es, el secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las 2 gotas de aceite en la cuchara. Buenísima. Es un llamado al equilibrio constante, ¿no? Cómo perseguimos nuestros grandes sueños, las maravillas del mundo, sin descuidar lo que tenemos entre manos, las responsabilidades del día a día, las gotas de aceite. Es una pregunta que nos podemos hacer todos, la verdad, en cualquier búsqueda, ya sea de conocimiento o de desarrollo personal. Totalmente. Mantener el foco sin perder la perspectiva amplia. Bueno, pues Santiago, convencido, vende 6 de sus ovejas a un amigo. Melquisedec lo llama la suerte del principiante o el principio favorable. Le confirma que el tesoro está en Egipto, que siga las señales. Ve una mariposa, una señal, y el rey desaparece, y Santiago cruza el estrecho. Llega a Tánger. Y ahí, el primer batacazo serio. Sí, el choque cultural es enorme. El idioma, las costumbres, cosas de infieles, piensa él. Se siente completamente solo. Y entonces aparece alguien que habla español. Parece amable. Y Santiago confía.
Demasiado rápido quizás. Sí, le enseña la ciudad, le dice que le ayudará a comprar los camellos y en un descuido en el mercado, ¡zas!, le roba todo el dinero. Se queda sin nada, en un país extraño. Es la primera gran prueba después de haberse comprometido de verdad con su leyenda personal. La desesperación es total. Piensa en odiar, en volverse cínico, en abandonar. Pero entonces, rebuscando en su zurrón vacío, encuentra las piedras, Urim y Tumim. Y recuerda el consejo del rey. Aprende a respetar y a seguir las señales. Aunque las piedras, en ese momento, no le dan una respuesta clara. Quizás esa es la señal. Tomar sus propias decisiones. Y ahí tiene ese cambio de perspectiva que es fundamental. Sí, se da cuenta de que puede verse a sí mismo como una pobre víctima o como un aventurero en busca de un tesoro. Y elige ser el aventurero. Elige su narrativa. Exacto, un momento decisivo. Para sobrevivir, se ofrece a limpiar los vasos de cristal en la tienda de un mercader a cambio de comida. El mercader, un personaje también muy interesante. Mucho. Al principio es reacio, no le gusta el cambio. Pero ve que Santiago trae buena suerte, una señal, y le contrata. Y Santiago se queda ahí trabajando meses. Su objetivo ahora es más modesto, ahorrar para volver a España y comprar ovejas. Olvidarse de las pirámides. Hablemos del mercader. Lleva 30 años con la tienda. Tiene un sueño, ir a la Meca, pero nunca ha ido. Y tiene una razón, bueno, una excusa, ¿no? Dice, tengo miedo de realizar mi sueño y después no tener más motivos para continuar vivo. Qué triste, ¿no? Aferrarse al sueño incumplido como motor. Representa la inercia, el miedo al cambio, la resignación. Es el que introduce la palabra maktub. Está escrito, pero la usa como justificación para no actuar. Y se resiste a las ideas de Santiago. Poner una estantería fuera, venderte en vasos de cristal. Le cuesta, sí, pero Santiago, con su entusiasmo, con eso que llama el lenguaje sin palabras, el actuar con amor, poco a poco le convence. Y la tienda empieza a ir mucho mejor. Revitaliza el negocio. Totalmente. Santiago aprende muchísimo en esta etapa. Sobre comercio, sí, pero también sobre paciencia, sobre cómo las ideas y la ilusión pueden cambiar las cosas. ¿Dirías que es un desvío o parte del viaje? Yo creo que es esencial. Es un aprendizaje práctico brutal. Ve el contraste entre su propio impulso y la parálisis del mercader por miedo. Aprende esa frase del mercader: toda bendición no aceptada se transforma en maldición. Y lo más importante, se da cuenta de que no son las ovejas las que enseñan, sino que es él quien aprende de la experiencia. Cambia su relación con el aprendizaje. Al final Santiago tiene éxito. Gana suficiente dinero no solo para volver, sino para comprar el doble de ovejas que tenía. Podría volver a su vida de antes, pero mejorada. Pero entonces vuelve a encontrar las piedras, Urim y Tumim. Y recuerda al viejo rey, las señales, su leyenda personal. Y toma la decisión. Decide continuar hacia las pirámides. Dice algo como, siempre podré volver a ser pastor, pero tal vez no tenga otra oportunidad de llegar hasta las pirámides. Es una muestra de su crecimiento. Ya no busca solo la seguridad. Prioriza la búsqueda, el camino. Así que deja la tienda y se une a una caravana que va a cruzar el desierto hacia el oasis de Al-Fayum. Y en la caravana conoce a otro buscador, el inglés. Ajá. Un personaje muy diferente a Santiago. Es un hombre estudioso, intelectual, obsesionado con la alquimia. Va al oasis buscando al famoso alquimista, uno que dicen que tiene 200 años y conoce el secreto de la vida eterna. Y curiosamente, el inglés también lleva unas piedras Urim y Tumim. Se las dio un rabino, dice. Pero sus enfoques son como la noche y el día, ¿no? Totalmente opuestos. El inglés busca el conocimiento en los libros, en el estudio riguroso, descifrando códigos secretos, siguiendo los pasos de los maestros alquimistas. Sí. Mientras que Santiago aprende observando, actuando, fijándose en las señales de la vida cotidiana, del desierto, de la gente de la caravana. Es un aprendizaje más vivencial. Aunque ambos comparten una idea, ¿no? Sí, ambos creen que todo en la vida son señales. Que hay un lenguaje universal, un alma del mundo que habla, pero que hemos olvidado cómo escuchar. Santiago intenta leer los libros del inglés, esos que hablan de Mercurio, sal, dragones, la tabla esmeralda, el elixir, la piedra filosofal. Pero le resultan complicadísimos, no les dicen nada. Tiene la intuición de que
La alquimia podría aprenderse en la vida cotidiana. Y el inglés se frustra un poco, ¿no? Porque Santiago nos impresiona con toda esa complejidad erudita. Claro. El inglés justifica la complejidad diciendo que es para que solo los que tienen la responsabilidad de entenderlos los entiendan. Un filtro. Y menciona esa idea de la purificación paralela. Al purificar los metales, el alquimista se purifica a sí mismo. Pero Santiago piensa, si todo está resumido en la tabla esmeralda, ¿para qué tantos libros? Refleja que cada uno tiene su camino de aprendizaje. No hay una única forma correcta. Mientras cruzan el desierto, Santiago aprende mucho. Del silencio, de la inmensidad y de un camellero. Ajá, el camellero. Un hombre que tuvo una vida estable, familia, huerto, y lo perdió todo por una inundación. Ahora es camellero. Y le enseña a Santiago la importancia de vivir el presente. Le dice, si puedes permanecer siempre en el presente, serás un hombre feliz. La vida será una fiesta, porque ella solo es el momento que estamos viviendo. Esa idea vuelve a aparecer con fuerza. El maktub está escrito, que antes parecía resignación con el mercader, aquí se liga más a la aceptación activa del presente, a fluir con lo que hay. El desierto como maestro, ¿no? Totalmente. El presente como único tiempo real. Y eso se vuelve vital cuando surge la amenaza de la guerra entre clanes en el desierto. Hay miedo en la caravana. Pero el camellero mantiene la calma. Dice, quien entra en el desierto no puede volver atrás. Solo debemos preocuparnos por la mejor manera de seguir hacia adelante. Adaptación y foco en el ahora. Y Santiago siente que empieza a conectar más con los presentimientos, con ese lenguaje universal que le habla del pasado y del presente. Su intuición se agudiza. Finalmente, llegan al oasis de Al-Fayum. Es enorme, más grande que muchos pueblos de España, lleno de palmeras, pozos, vida. Un contraste brutal con el desierto. Y es terreno neutral en la guerra. La regla es entregar las armas al llegar. Santiago piensa, no te impacientes, come a la hora de comer y camina a la hora de caminar. Ha aprendido la lección del presente. Ha integrado esa sabiduría del desierto. Mientras el inglés se va a buscar al alquimista por todo el oasis, Santiago se acerca a un pozo a preguntar, y allí conoce a Fátima. El encuentro clave. Describe ese momento como si el tiempo se parase, como la irrupción del alma del mundo. Un reconocimiento instantáneo del amor, con mayúsculas. Dice que entendió la parte más importante y más sabia del lenguaje que todo el mundo hablaba, y que supo que ella era la mujer de su vida. Es un momento de epifanía total. El amor como ese lenguaje universal manifestado, como una conexión directa con el alma del mundo. Fátima, muy amablemente, les indica dónde vive el hombre que cura enfermedades, que resulta ser el alquimista. El inglés va corriendo a buscarlo. Y Santiago se queda hablando con Fátima. Y le declara su amor. Así, directamente. Y la respuesta de Fátima es sorprendente, ¿no? Desde nuestra perspectiva, quizá. Sí, como mujer del desierto, dice que entiende que él tiene que seguir su leyenda personal. Le dice algo así como, si yo soy parte de tu leyenda, tú volverás un día. El amor como apoyo, no como ancla. Exacto. Una visión del amor muy, muy potente y generosa. No es posesivo. Es un puerto seguro al que él deseará volver después de cumplir su misión. Poco después de conocer a Fátima, Santiago está observando el vuelo de 2 gavilanes en el cielo del oasis. Y tiene una visión. Una visión muy clara. Un ejército entrando en el oasis, que se supone es terreno neutral. Recuerda al rey. Sigue siempre las señales. Consulta al camellero, que le aconseja sobre las tradiciones del desierto, y decide hacer algo muy arriesgado. Muchísimo. Decide ir a advertir a los jefes tribales del oasis. La reunión con los 8 jefes es súper tensa. Ellos, lógicamente, escépticos. ¿Por qué el desierto iba a contar esto a un extraño?, le preguntan. Y la respuesta de Santiago es genial. Porque mis ojos aún no se han acostumbrado al desierto. Ven cosas que otros ya no ven. El jefe principal recuerda la historia de José en Egipto, que también interpretaba sueños y salvó Egipto. Y apela a la tradición de creer en los mensajes del desierto. Así que deciden creerle, pero con una condición. Si la visión es cierta, recibirá una recompensa en oro por cada 10 enemigos muertos. Si es falsa, su cabeza será el precio. Se la juega completamente. Aquí se ve cómo el amor por Fátima parece haberle agudizado la conexión con el alma del mundo, con las señales, y tiene el coraje de actuar en consecuencia, arriesgando su vida. Y la visión se cumple.
El oasis es atacado, pero como estaban prevenidos, consiguen defenderse y derrotar a los invasores. Santiago no solo salva el oasis, sino que es recompensado generosamente y nombrado consejero del oasis, un cambio de estatus radical. Esa misma noche, mientras pasea, se le aparece un caballero imponente, vestido de negro sobre un caballo blanco con un halcón en el hombro. El alquimista. Le somete a una prueba de valor con una espada curva. Santiago la supera. Y el alquimista reconoce que es él a quien buscaba. Alguien que entiende el lenguaje del mundo. Le cita para el día siguiente. El alquimista aparece justo cuando Santiago ha demostrado valor, conexión con las señales y ha asumido su responsabilidad. Ha integrado todo su aprendizaje. Santiago se debate. Quedarse en el oasis con Fátima, con riqueza y posición, o seguir hacia las pirámides. El alquimista le ayuda a ver que el oasis fue parte del camino, no el destino final. Decide seguir. Se despide de Fátima, una despedida emotiva pero llena de confianza. Ella le dice la famosa frase: se ama porque se ama, no hay ninguna razón para amar. Y reafirma su fe en que él volverá. Y el alquimista le da un consejo importante al partir: no pienses en lo que dejaste atrás. Todo está grabado en el alma del mundo. Foco en el presente y el futuro. El viaje con el alquimista es diferente. Al principio, muy silencioso. Sí, la gran lección ahora es escuchar al propio corazón. Santiago confiesa: mi corazón es traicionero, tiene miedo. Y el alquimista le enseña a dialogar con él, a escucharlo, sus miedos, sus deseos, sus historias. Porque le dice: donde él el corazón esté, es donde estará tu tesoro. Y otra frase fundamental: el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Tremenda verdad. Anticipar el dolor a menudo duele más que el dolor mismo. El alquimista insiste: ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños, porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. Buscar tu leyenda personal te conecta con algo más grande. Es una forma de santificar la búsqueda, ¿no? De darle un sentido trascendente. Aceptar los miedos y deseos del corazón es clave para que no te traicione con un golpe inesperado. Pero el alquimista también le advierte sobre la última y más dura prueba, justo antes de alcanzar el sueño. La llama la prueba del conquistador. Es morir de sed cuando las palmeras ya aparecieron en el horizonte. Cuando parece que ya lo has conseguido, pero surge el obstáculo final, a menudo interno. Y vaya si llega pronto ese obstáculo. Son capturados por guerreros tribales en zona de guerra. Situación crítica. El alquimista entrega el oro que le quedaba a Santiago a los guerreros, y para salvar la vida de ambos hace una afirmación audaz. Audacísima. Dice que Santiago es un alquimista tan poderoso que puede transformarse en viento y destruir el campamento si quiere, y que lo demostrará en 3 días. Imagínate el pánico de Santiago. Pero si yo no sé hacer eso, piensa. Pánico total. Pero el alquimista le calma y le recuerda la clave. Quien vive su leyenda personal sabe todo lo que necesita saber. Solo una cosa hace que un sueño sea imposible: el miedo a fracasar. Le anima a intentarlo. Le dice que morir viviendo la leyenda personal es mejor que morir como un hombre cualquiera que olvidó sus sueños. Lo pone en perspectiva. Llega el tercer día. Santiago sube un peñasco ante la mirada de los guerreros y del alquimista y empieza a hablar. Sí, lo que sigue es la culminación simbólica de todo su viaje espiritual. Es un diálogo profundo con las fuerzas de la naturaleza. Habla primero con el desierto, luego con el viento, después con el sol. Les pide ayuda para convertirse en viento. Y en esas conversaciones explora temas como el amor como lenguaje universal, la interconexión de todo, la caza, el halcón, el hombre, el desierto son parte de lo mismo, la evolución, del plomo al oro como metáfora, la leyenda personal que tiene cada cosa. Ya no solo lee señales, interactúa directamente con estas fuerzas a través del lenguaje universal. Comprende su papel y el del amor en la creación. Exacto. Ha pasado de observar a participar activamente en el alma del mundo. El sol al final le dice que no puede ayudarle directamente, pero le dirige a la mano que lo escribió todo. A la fuente, a la conciencia universal, al alma de Dios, podríamos decir. Santiago entra en comunión silenciosa con esa fuente.
Comprende que él mismo es parte del alma de Dios y que por tanto puede realizar milagros. ¿Y entonces? Pide ayuda a la mano y el viento empieza a soplar. Un simún tremendo, el viento del desierto. El campamento casi vuela por los aires. Los guerreros están aterrados. Cuando el viento por fin cesa, Santiago ha aparecido al otro lado del campamento. Se ha transformado en viento. es literal. Yo creo que no hay que entenderlo literalmente. Es una metáfora potentísima de la maestría interior que ha alcanzado. Es la demostración del poder que surge cuando uno comprende y se alinea con la unidad de la creación y la fuente divina. Ha superado la prueba final del miedo, conectando con todo. Los guerreros, impresionados y asustados, les dejan marchar. Siguen su camino y llegan a un monasterio copto, ya cerca de las pirámides. Y allí, el alquimista decide hacer una demostración práctica. Realiza la gran obra literal. Con un hornillo del monasterio, un trozo de la piedra filosofal que lleva, transforma plomo en oro. Una demostración para Santiago, quizás, para afianzar su fe, o simplemente como un acto de maestría tranquila. Divide el oro resultante en 4 partes. Sí, muy significativo. Una para el monje, por su hospitalidad. Otra para Santiago, para compensar el oro que entregó a los guerreros. Otra para él mismo, para volver al desierto. ¿Y la cuarta? También para Santiago, por si acaso, le dice. Y cita un proverbio. Todo lo que sucede 2 veces, sucederá ciertamente una tercera. Como si previera que Santiago pudiera necesitarlo. Es un acto de generosidad, pero también de sabiduría basada en la observación de patrones, de cómo funciona la vida. Y antes de despedirse definitivamente, Cuenta una última historia. preciosa. La del padre romano que tenía 2 hijos, uno militar, otro poeta. Y un ángel le revela en sueños que las palabras de uno de sus hijos serían recordadas por generaciones. El padre, claro, asume que será el poeta. Lógico. Pero al morir pide ver esa fama futura. Y el ángel le muestra que las palabras recordadas son las del hijo militar. Un centurión, justo destinado a una provincia lejana, que se convirtió a la fe de un rabino que hacía milagros. Y que un día le dijo a ese rabino, Jesús: «Señor, yo no soy digno de que entréis en mi casa, pero decid una sola palabra, y mi siervo será salvo». Palabras que todavía hoy se repiten en la liturgia cristiana. Increíble. La moraleja que saca el alquimista es: cada persona en la Tierra está siempre representando el papel principal de la historia del mundo, y normalmente no lo sabe. Qué reflexión tan potente para despedirse. Sí. Habla del impacto insospechado que podemos tener, de que la importancia no está en la fama buscada, sino a veces en la acción sencilla, en la fe sincera, en vivir tu verdad, tu leyenda personal, por humilde que parezca. Conecta todo. Y así, Santiago llega por fin solo a las pirámides. Siente una emoción inmensa. El corazón le guía. Le dice que cabe justo allí donde caigan sus lágrimas de gratitud. Ve un escarabajo, que sabe que en Egipto es símbolo de Dios, y empieza a cavar lleno de esperanza. Pero no encuentra nada. ¿Y entonces? Aparecen unos hombres, refugiados de las guerras tribales. Le ven cavando. Sospechan que busca un tesoro escondido. Le golpean brutalmente. Le registran y le encuentran el último pedazo de oro, el que le dio al alquimista por si acaso. Se lo quitan. Santiago, para salvar la vida, les cuenta toda la verdad. Su sueño recurrente sobre un tesoro enterrado al pie de las pirámides. ¿Y entonces? El giro final, el más irónico y brillante de todos. El jefe de los asaltantes se echa a reír, se burla de él, y antes de irse, le dice algo increíble. Le cuenta que él también tuvo un sueño recurrente, 2 veces. Que tenía que ir a España, buscar una iglesia en ruinas donde los pastores dormían, con un sicómoro creciendo en la sacristía. La iglesia de Santiago. Exacto, y que si cavaba en las raíces del sicómoro, encontraría un tesoro escondido. No me digas. Pero añade: no soy tan estúpido como para cruzar un desierto entero solo por causa de un sueño repetido. Y se van, dejándole allí malherido. ¡Qué paradoja! El tesoro físico estaba en el punto de partida. Ahí está la genialidad. Pero ojo, ¿habría entendido Santiago dónde estaba el tesoro si no hubiera hecho todo el viaje? Imposible. Para nada. Todo el viaje, las pruebas con el ladrón, el trabajo con el mercader, el aprendizaje con el inglés y el alquimista, encontrar a Fátima, superar el miedo, conectar con el alma del mundo,
Todo eso fue necesario. Fue la transformación alquímica interior la que le permitió entender la revelación final del ladrón y, de hecho, la que le hizo merecedor del tesoro. Las pirámides no eran el lugar del tesoro, eran el lugar donde recibiría la clave para encontrarlo. El viaje era la alquimia. Brutal. Santiago, entonces con esa revelación regresa. ¿Vuelve a Andalucía? A la iglesia abandonada. Cava bajo el sicomoro, en la sacristía. Y allí está. Un baúl lleno de monedas de oro españolas antiguas, joyas, máscaras preciosas. El tesoro. Guarda en el baúl las piedras Urim y Tumim, como recuerdo del rey Melquisedec, y reflexiona sobre cómo la vida es generosa con quien vive su leyenda personal. Y se acuerda de la gitana. Qué listos son los gitanos, piensa. Tiene que darle su 10ª parte. El círculo se cierra perfectamente. Regresa al origen, sí, pero completamente transformado. Ha integrado toda la experiencia. El tesoro no es solo el oro, claro. Es la sabiduría adquirida, el amor de Fátima esperándole, la conexión que ha logrado consigo mismo y con el mundo. Exacto. Y la leyenda personal no termina ahí. El libro acaba con él sintiendo el viento levante que le trae el perfume de Fátima y el sonido de un beso. Y sus últimas palabras son: ya voy, Fátima. La búsqueda continúa, ahora hacia el amor encontrado y confirmado por el viaje. Bueno, pues hemos desgranado un montón de temas. La leyenda personal, las señales, la alquimia como metáfora, el poder del amor, el coraje, cómo el viaje es el verdadero tesoro, todo a través de estos fragmentos de El alquimista. Uf. Ok, ¿qué reflexión final nos deja todo esto? Algo para darle vueltas. A ver, podríamos plantearnos esto, quizá. La historia nos dice que el universo conspira a nuestro favor, que nos manda señales. Es una idea muy bonita, muy potente. Pero, ¿y si esas señales no fueran tanto eventos externos, predestinados, como si estuvieran escritos en piedra? Sino la forma en que nuestra propia intuición, ese corazón conectado al alma del mundo del que habla el libro, interpreta lo que nos rodea cuando estamos de verdad alineados con nuestro propósito, con nuestra leyenda personal. Interesante. Podría ser que, al aprender a leer nuestro propio interior, seamos nosotros mismos quienes, en cierto modo, escribimos el camino al interpretarlo, al elegir cómo responder a lo que sucede. Que la conspiración sea más bien una co-creación entre nosotros y el universo, guiada por nuestra escucha interna. Una pregunta. Sí, para seguir reflexionando, desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en El alquimista. Bien, y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por llegar hasta el final, y si quieres escuchar el resumen de alguno de estos libros, puedes hacer clic en la pantalla, o bien suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos capítulos.